Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más del misterio de Belicena Vilca en 31º día, o sea, 31. Todo esto, vosotros los conocéis bien, agregó Vera, que era quien estaba describiendo el dibujo del Sefer Ichej, pero he repetido lo esencial para evitar malentendidos, pues enseguida explicaremos el misterio de la piedra de fuego. Semejante explicación, que fue a nos solicitada por el gran maestre del temple, requiere la comprensión previa y exacta de la obra del Uno, de la creación del Yahweh, de su manifestación en lo creado como árbol rimón, de los principios inmanentes y absolutos, de su triple principio de la acción inmanente, Shekinah, Abir, Metatrón. Suspiró aliviado el gran maestre, quien ya tenía la explicación pedida no llegase nunca. Suspiró aliviado el gran maestre, quien ya tenía la explicación pedida no llegase nunca. Observad las raíces del granado de la vida. Surgen del 10º Sefirot, el reino, que lleva en su tronco el signo de la almendra, como el calendario o candelabro menorá. Las raíces son 7 y culminan en los cálices de la flor de almendra, donde se asoman al mundo terrestre los ojos de Yahweh, los ojos que nunca duermen, los ojos que lo ven todo, los ojos que viera el profeta Zacarías. Estas raíces ópticas del árbol de Yahweh representan a Israel Shekinah, al pueblo elegido, siendo uno con el uno, es decir, muestran la concreción del plan, muestran al pueblo elegido ejerciendo el gobierno mundial en nombre del Uno. En verdad, será el inefable Uno quien se mostrará en la Shekinah de Israel al final del tiempo. Dijo el profeta, prosiguió Birsa: así dice Yahweh, el cielo es mi trono y la tierra la piedra de fuego bajo mis pies. Yahweh descansa, pues sus pies, las raíces del árbol rimón, sobre una piedra de fuego que no es otra más que el alma del Mesías, manifestada en la Shekinah. Esa piedra terrestre es la réplica de Metatrón, el hombre celeste, arquetipo de todos los hombres de barro caliente, porque esa piedra de fuego que estaba desde el principio de la creación, pero que no fue empleada por los constructores, encajará con justeza al final del tiempo, cuando el tiempo sea terminado y se constituya en piedra angular, clave de bóveda de todo el edificio. La piedra que el cantero desechará se ha tornado piedra angular, en Salmo 118, 22. ¿Y dónde se asienta esa piedra de fuego? El alma del Mesías Metatrón, que es modelo de todos los hombres de barro caliente. Según el profeta, por eso dice Adonai Yahweh: aquí estoy yo poniendo en Sión el cimiento de una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, cimentada. Quien crea no se moverá de aquel cimiento. Isaías 28, 16. Los hombres mortales, piedras de barro, serían al final como la piedra de fuego, como Metatrón, el hombre celeste. Serían así cuando el templo estuviese listo y cada uno ocupase su lugar en la construcción, de acuerdo al modelo de Mesías. Serían así en los días en que el reino de Yahweh se concretase en la tierra y reinase el rey Mesías, y Shekinah se manifestarse como el pueblo elegido, porque solo para Israel ha creado Yahweh el reino y el rey. Ningún pueblo gentil ha sido nunca en un verdadero reino, aunque lo haya parecido, ni ha existido un verdadero rey fuera del pueblo elegido. Por eso el nombre Melquisedec, del supremo sacerdote de nuestra orden, significa en realidad el que destrona a los reyes y no el rey del Sedec, como hemos hecho creer a los gentiles. Melquisedec y los que pertenecemos a su orden hemos de destruir todo falso reino y todo falso rey antes de que se produzca en la tierra el verdadero reino de Yahweh Malkut, con el gobierno mundial del pueblo elegido. Sin embargo, sacerdotes, el plan de Dios ha sido trastornado y ahora será necesario sacrificar a los hombres de barro en un holocausto de fuego. Al final del tiempo, justamente cuando el templo esté levantando y el reino se realice en la Shekinah de Israel. Como os aseguramos, la piedra de fuego deberá ser lavada con lejía para borrar su señal abominable.
La piedra de fuego, que era un arquetipo puro al principio del tiempo, se multiplicó sin perder su singularidad en el uno que caracteriza a todos los sefirot. Y cada piedra de fuego, idéntica a la del principio, era un alma que alcanzaría la perfección al final, al ser como todas una con el uno. El hombre de barro llegaría así a ser piedra de fuego, semejante a Metatrón. Para ello solo debería cumplir la ley y desplazarse en el tiempo hacia el final, donde estaba la perfección. Pero he aquí que ellos, los serafín, nefilín, creadores de la fraternidad blanca, grabaron el signo abominable en la piedra de fuego sobre la que cada alma de los hombres de barro se asienta, y el signo abominable enfrió la piedra de fuego, Aben Esh, y la quitó del final. Entonces, sacerdotes, la piedra que debe ser lavada con lejía al final es la piedra fría, que no tendría que estar donde está, porque no fue puesta en el principio por el Creador uno. Piedra maldita, piedra de escándalo, semilla de piedra. Ellos la plantaron después del principio en el alma del hombre de barro y ahora se halla en el principio. El tiempo es el constante fluir de la conciencia del uno. Entre el principio y el final del tiempo está la creación, y al final del tiempo está la perfección del alma como piedra de fuego. Es la voluntad del Yahweh que el alma alcance la perfección final según el modelo de Metatrón. Pero ahora el alma no puede ver a la piedra fría que lleva hundida en su seno. No la percibe hasta que ella se atraviesa en su camino y se convierte en piedra de tropiezo para el alma, en obstáculo insalvable para alcanzar el bien de la perfección final. Sin la semilla de piedra en el alma del hombre de barro no habría habido mal ni odio hacia la creación. La evolución se hubiese realizado por la fuerza del amor al Creador. La perfección final hubiera estado asegurada para toda alma creada. Ahora ese plan de Yahweh será imposible de cumplir, y el juicio din del anciano de los días determina que solo quienes alcanzan el bien de la perfección final en cualquier tiempo lleguen vivos al final del tiempo. En cambio, los contaminados por el mal, los hombres de barro cuyas almas incuben aún sin saberlo, la semilla de piedra, serán disueltos y transformados en lejía para lavar con ella el signo abominable en la piedra de fuego. Sí, sacerdotes, continuó Birsa, Ejie creó todos los seres, incluida la piedra. A ella la extrajo del fuego caliente. Caliente. ¿Quiere escuchar? Caliente, y por eso la designó como piedra de fuego, y puso a todos los seres creados en el devenir del tiempo, que es el fluir de su conciencia, porque antes del principio no existía nada creado salvo el inefable Ser Supremo. El espíritu del uno salió al principio del Ein Sof, el infinito actual que representa la nada para todas las almas. En el Ein Sof, el actual que representa la nada. Si quiere escuchar, escuche, porque estoy grabando. Ok, bye. El principio Ein Sof, el infinito actual que representa la nada para todas las almas creadas. Así el uno que surgió también de esa nada sacó de ella los seres creados, el primero de los cuales fue el fuego caliente. Creado el primer día, dio así principio al tiempo. El alma del hombre de barro, creada luego, comenzó a evolucionar desde entonces en dirección a la perfección final, mas esa evolución era muy lenta. Para acelerarla vinieron los serafín nefilín con el consentimiento del uno. También surgieron de Ein Sof a tales ángeles, nuestros enemigos denominan dioses traidores. Lo cierto es que ellos extrajeron de la nada el abominable signo no creado y lo grabaron en la piedra caliente, y ese fue el origen del mal. La piedra señalada se transformó por ese signo en piedra fría y se trasladó instantáneamente al principio del tiempo. Retrodeció de la nada inicial para sostener una existencia abominable fuera del tiempo. De entre los seres creados, de entre las piedras creadas, la piedra fría rechazó el orden de la creación, se rebeló a la voluntad del uno y se declaró enemiga de la creación. Quienes habían introducido el signo no creado en el mundo, plantaron la piedra fría en el alma del hombre como semilla de piedra, para que creciese, madurase y fructificase.
para que la fuerza de su desarrollo elevase al alma rápidamente a la perfección final. Pero aquella semilla, como dijimos, produciría un fruto extremadamente hostil para el Dios uno y su creación, un fruto que solo aceptaría existir fuera del tiempo, antes del principio, un fruto que solo ansiaría abandonar el mundo de los seres creados y perderse en la nada original. Un fruto que no se podría ser previsto por el alma porque su semilla permanecería invisible desde el principio. Un fruto al que denominarían el yo, y la causa de ese fruto no sería la piedra fría, ni la semilla de piedra, sino esos habitantes del abismo a los que conocéis como espíritus hiperbóreos. Ellos son nuestros verdaderos enemigos. Mas afortunadamente solo puede manifestarse en el alma del hombre mediante la piedra fría. Comprenderéis que aquello que los encadena al alma del hombre sin que ellos lo adviertan es la piedra fría en el principio. Empero, si la piedra caliente fue extraída del fuego caliente, el fuego frío contrariamente ha brotado de la piedra fría. Por eso fuego increado, la estirpe maldita de Tarsis, que acabamos de exterminar, escapó durante siglos a nuestro control e infectó al mundo con hombres de piedra que pretendieron destruir las bases del culto. Al parecer los serafín Nefilim no contaron con que el fuego frío brotaría de la piedra fría y revelaría a los hombres luciféricos lo que ellos denominan negrura infinita de sí mismo. Por eso es necesario, desde que tal odioso misterio fue posible, evitar en el futuro que la semilla de piedra madure y fructifique, que nazca el niño de piedra que recibirá la revelación del fuego frío y apagará el fuego caliente del corazón. Es necesario lavar la piedra fría con lejía para que recupere el fuego caliente, el fuego que jamás debe abandonar el corazón del hombre. En verdad, sacerdotes, aunque ellos culpen a el uno y a sus representantes terrestres de la desgracia que los aqueja, fueron los serafín hiperbóreos, los que moran en el corazón de Yahweh, Tiferet, quienes conservan el encadenamiento espiritual. Cierto que estos obraron con el consentimiento del uno y nadie sabe cuándo ni para qué los creó, ni por qué les otorgó también el poder de extraer seres de la nada, a menos que se conceda crédito a los que ellos mismos afirman, que no son seres creados por el uno, sino que proceden como Ejie de un mundo existente más allá de Ein Sof, y que su naturaleza espiritual es igual a la del uno. Pero creerles a ellos sería cometer la más grande herejía contra la Jokmá del Maestro del Todo. Pues ¿acaso no declaró el uno mismo en su unidad absoluta y excluyente? ¿A quién me compararéis que se me parezca? Dice el santo anciano: levantad al alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todo aquello? Isaías 40:25. Así dice Yahweh, Rey de Israel, su Redentor, Yahweh Sebaot: soy el primero y el último, y fuera de mí no hay ningún Dios. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No hay otra piedra. Yo no la conozco. Isaías 44:6. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, pues sois el pueblo elegido por mí para que sepáis y comprendáis que yo soy Ejie. Antes de mí ningún Dios existió y después de mí no lo habrá. Yo soy Yahweh y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy Dios desde siempre y también desde hoy soy el mismo, y no hay quien escape de mi mano. Haré lo que quiera y quién lo cambiará. Isaías 43:10. Sí, sacerdotes, no debemos dudar del uno, pero tampoco olvidar que los serafines hiperbóreos fundaron la fraternidad blanca, a la que todos pertenecemos y en cuya jerarquía hemos alcanzado el más alto sacerdocio. En síntesis, de acuerdo a los planes de los serafín Nefilim, mientras la semilla de la piedra se desarrollase, el alma del hombre de barro evolucionaría indudablemente acelerada en dirección de la perfección final. Pero la realidad contradijo estos planes. Aquel germen del mal, al fructificar, lejos de impulsar al alma a elevarse hacia la perfección final, la hundiría en el terror del abismo sin nombre, en la eternidad de una negrura infinita. Al fin la semilla de piedra terminará dominando al alma del hombre de barro y convirtiendo a éste en un enemigo del Creador y de la creación, endureciendo su corazón y tomándolo un ser carente de amor, transformándolo en un hombre de piedra. Es por eso que nosotros, sacerdotes perfectos, debemos propiciar el holocausto de fuego que lave con lejía al final de la señal abominable en la piedra que está plantada en el alma del hombre de barro, concluyó Birsa. 32º día.
Inmediatamente Ver agregó lo siguiente: durante milenios en el continente hundido de la Atlántida, que los gentiles jamás deben saber que existió, los sacerdotes del Uno lucharon contra el efecto hostil que la piedra fría causaba en el alma de los hombres de barro. Se procuraba por diversos medios que el espíritu increado, encadenado al alma por la piedra fría, olvidase su origen más allá del Ein Sof, y los resultados fueron alentadores, pues finalmente la sangre de los hombres de barro se había degradado de tal modo que el espíritu increado era incapaz de orientarse hacia la piedra fría que le revelaría su origen divino. Hubo entonces una edad de oro cultural en la que otro pueblo elegido, semejante a Israel, instauró la sinarquía universal y se preparaba para el reino de la Shekinah. Fue en ese momento que algunos hombres de piedra, que escaparon al exterminio a que los sometían los sacerdotes y los serafines nefilines, consiguieron atraer en su ayuda a otros serafines, llamados hiperbóreos, quienes ingresaron al universo creado a través de la esfera de Venus. El más terrible de esos serafines fue el conocido como Lucifer, Fósforo o Éspero, ya que, enfrentando a todas las legiones celestes de Yahweh Sebaot, se precipitó a la tierra para legar su propia corona al espíritu encadenado en los hombres de barro. Dejó aquí pues la maldita gema del Grial, que tiene el poder de impedir que el espíritu olvide su origen. Hecho esto, regresó por donde había venido, pero dejando tras de sí los gérmenes fertilizados de las estirpes luciféricas, contra las que aún combatimos, en todos semejantes a la casa de Tarsis que acabamos de exterminar. Y serían esas estirpes condenadas por Yahweh, especialmente las surgidas de la raza blanca, las que ya no olvidarían el origen, las que se propondrían germinar la semilla de piedra en todos los hombres de barro, las que desatarían la rebelión contra la ley de Yahweh y el odio a la creación. Y así fue como se llegó inevitablemente a la batalla de la Atlántida, que finalizó con una catástrofe planetaria. Sin embargo, el mayor mal todavía no había ocurrido. Este sobrevino por causa de Lucifer y de esa mujer, la intrusa Ama, que fue capaz de ingresar en la esfera de Venus y obtener el secreto de las semillas de piedra. Si sacerdotes, el serafín Lucifer entregó a la intrusa la espiga de las semillas de piedra que hasta entonces solo poseían los serafín nefilín, y a su regreso el mayor mal se abatió sobre los hombres de barro, pues la intrusa eligió a los más valientes y comenzó a plantar en sus corazones la semilla de piedra que apaga el fuego caliente de la pasión animal. El amor de la gran madre Binah. Cada semilla de piedra sería un guerrero sabio, un hombre de piedra situado fuera de la ley del Yahweh, en lugar del hombre idéntico a Metatrón que estaba destinado a ser final del tiempo. Con su acto incalificable, la intrusa, la Virgen de Agartha, ofendió profundamente a la gran madre Binah, a quien arrebató el amor de numerosos hijos. Por eso es que se debe purificar esta tierra de Huelva, que por tantos siglos ha estado dedicada a su culto impío. Solo así descendería la Shekinah en Ruzbaal. Ella, sacerdotes, es nuestro más poderoso enemigo. Su mal está por encima de todos los males. Su hostilidad hacia la creación supera la de cualquier hombre de piedra. Su valor para enfrentar a el Uno sobrepasa al del guerrero sabio más valiente. Frente a ella y a su misterio infinito, todos tiemblan de terror, y tras el terror y la muerte solo sobreviven los espíritus increados que son de una misma esencia hiperbórea. Ella regresó de Venus portando la espiga de las semillas de piedra y trayendo en su vientre al demonio de la guerra, a Nabután, su hijo increado. Todo fue una conjura del serafín Lucifer. Él quiso que Ama tuviese un hijo de piedra, un hijo que se pusiese al frente de la raza blanca y fundase para sus miembros un misterio, y que los iniciados en ese misterio adquiriesen la inmortalidad y recibiesen en su corazón la semilla de piedra de la Virgen de Agartha. Mirad el Sefer Icheng, ordenó Vera. Aquí en esta parte de la historia producía una extraña mezcla de odio y terror. Aquí se autocrucificó Nabután. Señalaban las ramas que iban desde el tronco hasta las granadas Oesed y Din. Él estuvo sujeto del brazo derecho y del brazo izquierdo del santo anciano bajo su gran rostro, y sin advertir que la piedra de fuego, Aben Esh, pendía sobre su cabeza. 9 noches agonizó en la cruz de Rimón hasta que Fría, un demonio femenino tan terrible como Ama, salió de su ojo y averiguó el secreto de la muerte. Mas para poder revelarlo a Nabután,
que acababa de morir, tuvo que comer un grano de la granada Jokmá y transformarse en perdiz. Entonces bailó para Nabután la danza coja que permite salir del laberinto de ilusión de la muerte. Empero aquel alimento le encadenó a la ilusión como a Perséfono, y no pudo regresar ya al origen de donde había acudido para salvar a su esposo. Es así que Fría, un nuevo enemigo de la creación, se quedó junto a Vives, el señor de Agartha, la guarida de los demonios increados, y junto a Nabután, su esposo, para llevar adelante la guerra esencial contra el Uno. Nabután, por su parte, resucitó y reveló a los miembros de su raza el secreto de la muerte mediante el misterio del laberinto, en cuyo curso los iniciados reciben en su corazón la semilla de piedra de la Virgen de Agartha y pueden convertirse en hombres de piedra. Discípulos de Nabután fueron los atlantes blancos que sembraron el mundo de piedras impías, los que abrieron las puertas de las mansiones celestes para tomarlas por asalto. Por eso no olvidéis, sacerdotes, las condiciones del pacto cultural. Los hombres de piedra son nuestros más terribles enemigos porque se han propuesto impedir la concreción de los planes que Yahweh ha dispuesto para la humanidad. Pero también lo son las piedras de los hombres de piedra. No olvidéis que se deben destruir sus piedras malditas, pues en ellas podrían haber semillas de piedra, gérmenes de seres inconcebibles que podrían fructificar y nacer en determinados momentos de la historia. No olvidéis que la piedra fría está siempre fuera del tiempo, más allá del principio de los seres creados, invisible para nuestras almas, pero pronta a manifestar su hostilidad esencial cuando la oportunidad, es decir, el kairos, lo permita. Ignoramos pues si de este o de aquel menhir ha de surgir un hombre de piedra, pero en todo caso debemos destruirlo. No olvidéis que libramos la guerra esencial contra el enemigo de la creación, que la nuestra es la guerra entre la legia y la piedra fría, entre el fuego caliente y el fuego frío, entre lo creado y lo increado, entre el ser y la nada. Birsar retomó la palabra para referirse exclusivamente a la misión de los inmortales. Dejaban a los sacerdotes. La reunión ya tocaba a su fin y transcurrían muchos años antes de que ellos regresasen. Quizás entonces, como antes, como siempre, habrían todos otros sacerdotes para recibirlos. No debían pues perder palabra alguna de las que decían ellos, ya que nadie podría repetírselas luego, y el error en la orden de Melquisedec se pagaba muy caro. Ya conocéis en parte vuestra misión, concedió Birsa. Os dedicaréis con todos vuestros poderes e influencias a purificar esta región de Huelva. La casa de Tarsis ha sido destruida, y aunque no hemos recuperado la piedra de Venus, tampoco será utilizada en contra nuestra. Esa es una de las últimas piedras de Lucifer, que permitían a los iniciados hiperbóreos orientarse en el laberinto de la ilusión de la vida. Sin ellas a la mano, tranquilo podrá estar el guardián del laberinto, Yahweh Adonai. Solo los sacerdotes de Israel conocen la danza coja que señala la salida. Sacerdotes, el enemigo está casi derrotado. La sinarquía del pueblo elegido pronto será una realidad. Pronto descenderá la Shekinah, pronto reinará el rey Mesías. Ya se vislumbra el holocausto de fuego. Kiblón vendrá a Rus Baal a buscar a la gran madre Binah y exhibirá su nombre Sam, Shekinah, Abir, Metatrón, y ella amorosamente plantará en su corazón la semilla de barro del Pardes Rimonim, el germen de Metatrón que será el final piedra de fuego, alma perfecta del pueblo elegido. Derribad sin miramiento los altares de la impostora, quitad de su mano las abominables espiga del odio, que nadie recuerde su sacrilegio esencial, sus semillas de piedra condenadas por Yahweh, destruid sus lugares del culto y sus imágenes, matad hasta su memoria, y desde luego quemad hasta las cenizas y fabricad lejía con ella a todos aquellos que creen en la Virgen de Agartha y ambicionen la semilla de piedra. Sed duros, sacerdotes, porque el enemigo lo merece. Levantad en cambio altares para la dulce madre Binah. Colocad en su mano la magnífica granada del amor de Yahweh, que todos conozcan su sacrificio esencial, ser depositaria de las semillas de barro bendecidas por Yahweh, construid lugares para su culto e invocad sus imágenes, generad en el pueblo memoria de ella, y desde luego premiad con las mayores dispensas a todos quienes crean en la Virgen de los Milagros, o de la rábida, o de la ciñuela, o de la cinta, o de la barca, o del niño de barro, o del fuego caliente. Sed efectivos, sacerdotes, porque los planes de Yahweh lo requieren.
En resumen, comenzaréis por sustituir la estatua del obispo Macario por la nueva escultura de Nuestra Señora de los Milagros que tallará el monje de acuerdo a la visión del Sefer Ichej. A esa escultura la instalaréis en el convento de Nuestra Señora de la Rábida, pero de inmediato os abocaréis a la tarea de propiciar la edificación cercana de un gran santuario dedicado a la Virgen de la Cinta. El mismo debería albergar a una hermandad de marinos y propietarios de naos, quienes solicitarán su protección y se congregarán en tomo de su culto. El sitio ideal será un cerro cercano al mar, desde donde se divise la ría del Odiel, la ciudad de Huelva, Palos, la Rábida y Moguer, y la imagen que allí se adorará será muy semejante a la que ha visto el monje escultor, pero dotada de mayores atributos sagrados. La Gran Madre Binah exhibirá en su mano izquierda la ciñuela, es decir, la granada ácida de la vida cálida, partida en forma de vulva y mostrando por su abertura los granos de las semillas de barro. Con la mano derecha sostendrá al Mesías, quien aparecerá completamente desnudo salvo sus pies, que tendrá cubiertos con borcejíes para disimular la renguera de Dionisio. La mano izquierda del niño divino estará dirigida hacia la granada, mientras con la derecha sostendrá la cinta sefirótica, el cordel con las 10 medidas del universo, el símbolo de los navegantes de ultramar. Pero en el vestido de la Madre de Dios, bien visible y contrastado, deben estar las letras hebreas del nombre de Kiblón, Sam, es decir, Samech, Aleph y Mem. Por último, sobre la imagen de la Virgen de la Cinta retrataréis a dos de los serafines nefilín sostenidos con sus manos en el símbolo céltico de la llave Kalachakra. Ponga mut. Haréis también otras imágenes y esculturas inspiradas en las recientes descripciones, pero tened presente que en todo caso al niño Mesías se lo debe despojar del sacrilegio libro que ostenta el niño de piedra de la Virgen de Agartha, el libro de la sabiduría hiperbórea. En su lugar pondréis una Safera Orbis Terrae como símbolo del poder universal que el rey Mesías alcanzará en el reino de Israel Shekinah. Parecidas a esta, pues, serán las imágenes y esculturas que distribuiréis en todos los sitios que fuesen necesarios. Y ahora, atención, sacerdotes, pues os profetizaremos por última vez. Oíd este mensaje que se cumplirá en cualquier tiempo del lugar, porque es palabra de Yahweh. Ponga en mute. Dice Yahweh Sebaot: vendrá días de gloria para el pueblo elegido, y yo descenderé Shekinah sobre él y reinaré en medio del holocausto de fuego en que consumirán los impíos. Y en esos días, cuando la gloria y la victoria de Israel estén cercanas, yo enviaré una señal inequívoca de la que la hora ha llegado. Esa señal será la caída de la granada, la mansión de los judíos. En verdad siempre será Granada la que marque esta hora. Granada, que estará entonces poseída por un reino decadente, será conquistada por un naciente imperio, se ofenderá después del triple holocausto de pueblos gentiles, y luego yo bajaré, y comenzará la gloria y la victoria de Israel. Kiblón, cuya voz cierra la puerta de los infiernos y abre la puerta de los cielos. Me ofrendaré el triple holocausto y anunciará así en la hora de Israel. Alegraos, sacerdotes de Yahweh Sebaot, que hoy la estirpe de Tarsis ha sido exterminada, y nosotros os anunciaremos la próxima Shekinah. Cumplid con firmeza e exactitud nuestras órdenes, y pronto vendrá Kiblón para recibir el verbo de Metatrón y celebrar el triple holocausto aguardado por Yahweh. Que la victoria Netzá de Yahweh Sebaot os acompañe. Saludó Birsa, y que la gloria de Elohim Sebaot corone vuestros esfuerzos. Se despidió Vera. Al día siguiente los inmortales habían partido hacia Shambhalá, dejándola a los 4 sacerdotes sumidos en sombrías cavilaciones. Desde luego la diabólica arrogancia de Vera y Birsa se habría aplacado un tanto si hubiesen sospechado siquiera que aún existían señores de Tarsis con vida, y que la estirpe condenada como el ave fénix
renacería de sus propias cenizas en la casa de Tarsis. 33º día. Estimado doctor Ciegnagel, espero que tenga usted paciencia y tiempo suficientes para continuar leyendo. Quizás esta carta se ha extendido demasiado, pero no me ha sido posible abreviar más, pues corro el riesgo de oscurecer el mensaje que justamente le quiero revelar en su lectura. De cierto que me he limitado a mencionar solo los hechos más salientes de la compleja historia de la casa de Tarsis. Con otro criterio expositivo hubiese sido imposible llegar siquiera hasta aquí. Desde ahora trataré de resumir aún más la parte faltante, no porque el mensaje ya esté revelado, ni porque lo que sigue carezca de importancia, sino porque el tiempo se me acaba, porque presiento que ellos están cada vez más cerca y deseo que usted reciba la carta antes que los golem ejecuten la sentencia. Solo le pido, doctor, más bien le suplico que efectúe su lectura completa y después juzgue. Sé que mi condición de enferma mental resta no poco crédito a su contenido si el mismo fuese juzgado racionalmente, pero no he de negarlo. Confío en que usted adoptará al fin otro punto de vista. He de abandonar, pues, a los satánicos inmortales, quienes no tardarían en regresar al templo de Melquisedec, para referirme nuevamente a los señores de Tarsis. Ahora se comprenderá cómo la necesidad de la casa de Tarsis tenía de sobrevivir influyó y dio orientación definitiva a la estrategia del Circulus Dominicanis, y cómo esta estrategia culminó cuando la inspirada gestión de Felipe IV concretó sus objetivos. Noso de Tarsis se aprestaba a volver a la caverna secreta cuando la peste hizo su presencia en la casa de Tarsis. Enseguida comprendió que era allí el único sobreviviente y, dominando la furia guerrera que brotaba de su espíritu, trató de evaluar con calma la situación. Tratándose de un ataque de los golems, no cabían alentar esperanzas sobre los restantes miembros de la familia, salvo los hombres de piedra, que como él eran evidentemente invulnerables. Se dispuso pues a aguardar la confirmación de lo ocurrido con la expedición del conde de Tarsebal, y durante esa espera comprobó con horror que los cuerpos de sus parientes se transformaban en betún de Judea. Al llegar Lugo de Braga y comenzar el pillaje, no necesitó más datos para saber la suerte corrida por el conde y los caballeros, y en ese momento solo pensó en la Basílica de la Virgen de la Gruta y en su imagen, lo más valioso que quedaba allí para un hombre de piedra. Sin meditarlo 2 veces, corrió hasta la iglesia, espada en mano. Una partida de 15 soldados había llegado ya, quizás con intención de robar el cáliz de oro, y tuvo que enfrentar la furia del guerrero sabio. Combate desigual para los almogávares y para cualquier guerrero no iniciado, que les costó la vida. Al acercarse al altar, notó que estaba seguro que de llegar primero, comprobó con asombro en la estatutilla del niño de piedra una mutilación. Alguien había seleccionado la mano de piedra que expresaba la bruna bala, mas no era ese el momento de resolver el enigma. Noyo envolvió los bustos de la Virgen y el niño con una capa y ganó a caballo la orilla izquierda del río Odiel, a donde un sendero poco frecuentado la conduciría hacia la Sierra Candelaria. Las noticias sobre el exterminio de gran parte de la familia conmovió a la dura anciana. 1700 años antes, otra Braya había pasado por una situación semejante. No era posible, dijo casi para sí misma, que tanto esfuerzo fuese en vano. Pese a todos los ataques sufridos hasta entonces, la casa de Tarsis consiguió superar siempre los momentos difíciles, aunque ninguno tan crítico como el presente. Pero también los progresos fueron muchos. La pauta familiar estaba casi cumplida. El culto del fuego frío hacía siglos que brindaban hombres de piedra a los señores de Tarsis, y habían conservado la piedra de Venus, el más preciado trofeo para el enemigo. Solo faltaba un último esfuerzo de purificación sanguínea, que la familia produjese un hombre de piedra capaz de comprender a la serpiente con el símbolo del origen, es decir, a uno que fuese capaz de proyectar el signo del origen sobre la piedra de Venus. Ese iniciado hiperbóreo alcanzaría así la más alta sabiduría, la localización del origen, y la piedra de Venus demostraría la señal lítica del Katagar. Entonces los señores de Tarsis podrían marchar hacia el destino que les tenía reservado los dioses liberadores, y ese momento no parecía estar lejano.
La casa de Tarsis era consciente de la inminencia con que llegaría un hombre de piedra que sería pontífice y comprendería los mayores secretos. Le aguardaban con ansiedad desde hacía años, pero todos estaban de acuerdo en que pronto llegaría, y las señales de los dioses eran coincidentes. ¿Cómo pues? ¿Cómo se produciría ahora este desastre? ¿En qué habían fallado? ¿Quizás en un exceso de confianza? ¿Habían subestimado una vez más al enemigo? Sin duda esa era la respuesta. No se mantuvo un suficiente estado de alerta y se permitió actuar al enemigo, al que se debería haber atacado preventivamente apenas se acercó a la región de Aracena. Siendo así, lo ocurrido estaba explicando, al menos estratégicamente, puesto que contra el conocimiento empleado por los inmortales no tenían defensa alguna fuera de la pureza de sangre. No era posible, repetía la Braya, que los dioses liberadores los hubiesen abandonado a merced de los golems. Aquel golpe no podía significar el fin de la casa de Tarsis, no antes de haber cumplido la misión familiar. Con seguridad quedarían aún con vida otros señores de Tarsis para salvar la estirpe y posibilitar la generación del hombre de piedra esperado. Era necesario buscarlos. Noso de Tarsis tendría que partir y recorrer los lugares donde habitaban otros parientes, aunque no cabía albergar esperanzas sobre la supervivencia de nadie que no estuviese iniciado. Y estos últimos, los hombres de piedra, se hallaban todos incorporados a la orden de predicadores, trabajando en distintos monasterios y universidades de Francia e Italia. El noyo viajaría de inmediato. Ella quedaría de guardia, racionando al máximo los víveres disponibles, resistiría 6 meses. Luego, naturalmente, moriría allí mismo si Noso no regresaba a tiempo. Estaba en lo cierto la Braya. Aún quedaban señores de Tarsis con vida y con posibilidad de salvar la estirpe, pero no era menos cierto que aquella sería la situación más crítica que jamás hubiesen enfrentado, incluyendo la destrucción de Tartessus. Esa vez lograron sobrevivir 16 miembros del linaje. Ahora solo quedaban 8, contando a la anciana Braya y al noyo. En efecto, durante su viaje a Sevilla, Córdoba y Toledo, Noso solo halló el luto y el temor de los parientes no sanguíneos, a quienes nada había sucedido, y supo que la peste no conocía las distancias. Recién en Toledo se encontró con otro hombre de piedra que ya estaba al tanto de que algo terrible ocurría y se disponía a viajar a Turdes. Allí también habían muerto varios familiares por causa de la extraña peste. Al conocer las graves noticias, decidió partir junto a Noso hacia Zaragoza y Tolosa, en el Languedoc, donde medicaba el jefe de los dominicanis. En Zaragoza comprobaron que la muerte final había convertido en betún a la hermosa familia de una de sus primas, madre de 12 niños. Los 13 murieron en el mismo momento, en la misma noche aciaga. Su esposo, un caballero bizantino, talentoso profesor de griego, no tenía consuelo, según dijo a los hombres de piedra. La finada le había revelado años atrás que una secta esotérica integrada por seres terribles llamados golem perseguían desde antiguo a los señores de Tarsis. Al exhalar aquel grito espantoso, antes de morir, ella se había aferrado a Pedro de Creta y éste creó distinguir la palabra golem modulada con el último aliento. Por eso juró luego sobre los 13 cadáveres vengar aquellas muertes si en verdad eran producto de la magia negra de los golem, tal como lo sugería la horrible descomposición que se observaba en los cuerpos. Su vida, explicó Pedro, estaba destruida y hubiese aceptado morir 1000 veces aquella noche antes de subsistir soportando el dolor de recordar a los que tanto amaba. Consagraría su existencia a buscar a los golem, ahora sus propios enemigos, y trataría de cumplir su juramento. Se vengaría o moriría en el intento. Era evidente, dijo con inocencia, que solo el furor que se encendía en su sangre le permitía sostenerlo vivo. Pedro de Creta ignoraba por dónde comenzar la búsqueda cuando llegaron los monjes, parientes de su esposa, quienes seguramente sabrían orientarlo. Los hombres de piedra, cuyos familiares muertos se contaban por cientos, no estaban de humor para conmoverse por el pequeño drama del caballo bizantino o caballero bizantino. No obstante, los admiró su noble ingenuidad, el valor sin límites que exhibía y la maravillosa fidelidad de su amor. Era obvio que no tenía idea de los enemigos que enfrentaba y que carecía de toda chance ante ellos, pero sería casi imposible que consiguiese localizarlo por sí mismo y esa impotencia constituiría su mejor protección. Se retiraban pues los señores de Tarsis sin haber dicho una palabra cuando fueron alcanzados por Pedro de Creta. El hombre no les había creído lo más mínimo,
Por el contrario, estaba seguro que algo le ocultaban y decidió acompañarlos. Ofreció la protección de su espada a los monjes, mas si lo rechazaban, los seguiría a distancia. No hubo modo de persuadirlo a que abandonase su empresa. Los hombres de piedra tenían alternativa: o permitían que los acompañasen o tendría que ejecutarlo. Decidieron lo primero, pues Pedro de Creta era claramente un hombre de honor. El jefe de los dominicanis lo estaban esperando. Se llamaba Rodolfo y había nacido en Sevilla, pero en la orden lo nombraban como Rudolfo de España. Su sabiduría era legendaria, mas por motivos estratégicos jamás quiso descollar en los ambientes académicos y solo aceptó aquel priorato en las afueras de Tolosa. Desde su monasterio operaba el grupo más interno del Círculos Dominicanis. Procedía de la misma familia del Petreño y tenía un grado de parentesco como el del tío segundo de los monjes recién llegados, quienes eran primos entre sí. Ubicó a Pedro de Creta en un monasterio que albergaba a peregrinos laicos y luego habló con franqueza. Lo sé todo. La voz de la sangre pura me lo reveló en el momento de ocurrir, y la mirada interna que me permitió observar el ritual de los demonios. Ahora ellos han partido rumbo al templo de Melquisedec con la convicción de que consiguieron exterminar a la casa de Tarsis. Poseemos, pues, una pequeña ventaja estratégica que debemos aprovechar acertadamente para salvar a la estirpe de Tarsis. Este es el cuadro de situación de España. Solo ustedes dos y la Braya han sobrevivido. Aquí hay dos monjas que son mis sobrinas, Brunalda y Valentina, y quedan dos iniciados, uno en París y otro en Bolonia. A ellos ya envié mensajeros solicitándoles que se apersonen urgentemente en Tolosa. Caballeros, hemos de sostener un consejo de familia. 15 días después estaban los 7 reunidos en una cripta secreta, bajo la iglesia del monasterio de Rodolfo de Tarsis. En verdad no había mucho por discutir, pues los 6 restantes aceptarían todo lo que propusiese Rodolfo, de lejos el más sabio de los señores de Tarsis, y no se equivocaban, pues su plan, sencillo y efectivo, produjo resultados extremadamente contundentes contra la estrategia enemiga y permitió salvar a la estirpe de Tarsis. Así lo expuso: ante todo debo confirmaros que la casa de Tarsis se debate como nunca frente a la alternativa de la extinción y que las posibilidades de continuación de la estirpe son mínimas. Concretamente, ellas se basan en las 2 damas aquí presentes. No es desconocido para vosotros que en toda la historia de nuestro linaje los hombres de piedra siempre han procedido de la herencia matrilineal. El mensaje de la sangre pura se transmite de hija a hija, y solo de las damas de Tarsis nacen los hombres de piedra y las damas Calibur. De aquí que la principal primordial de la estrategia a seguir consista en enlazar a estas damas en matrimonios convenientes para nuestros fines. Esto quiere decir que tales matrimonios deben estar rigurosamente bajo nuestro control. Todo debe ser sacrificable en favor de la misión familiar, incluso un marido estéril. Asintieron con un gesto Brunalda y Valentina. Rodolfo continuó hablando: el Círculos Dominicanis dará a todos vosotros nuevas identidades, pues naturalmente ya no regresaréis a donde estabais hasta ahora. Los Golem jamás deberán sospechar que estamos vivos ni que ninguno de nosotros pertenece al linaje de Tarsis. Solo retomaremos nuestros nombres el día que logremos quebrar el poder de los Golem. Será destruyendo sus órdenes satánicas, sea fortaleciendo al máximo el Círculos Dominicanis. Mientras tanto, trabajaremos en secreto dentro de la orden de predicadores y nos ocuparemos de asegurar que los matrimonios de Brunalda y Valentina den sus frutos. No podremos volver a España en tanto exista la posibilidad de ser descubiertos o reconocidos. Hay que mantener la ficción de que la casa de Tarsis efectivamente se extinguió. Sé que eso significa dejar a la Braya abandonada a su suerte, pero ello es preferible antes de arriesgar un nuevo asedio de los inmortales en la caverna secreta. Recuerda que muchos han muerto para conservar la espada sabia y que la Braya será solo una más de los que entregarán su vida por tal noble misión. Empero algún día hemos de regresar a la caverna secreta para restituir la guardia. Tendremos que prever entonces el modo de recuperar el patrimonio de la casa de Tarsis. Para eso nada parece mejor que llevar a cabo lo siguiente. Existe un iniciado en el Círculos Dominicanis, un joven conde catalán
¿Quién estaría dispuesto a ceder los derechos de su rico señorío mediterráneo en favor de un hijo de Alfonso III a cambio del condado de Tarzebal? Descuento que el rey de Portugal concederá esa merced habida cuenta de las ventajas obtenidas en prestigio y rentas para el beneficiado del condado catalán. Todo será arreglado por la orden, pero hay algo más. He pensado en que este conde es el consorte ideal para Brunalda. Aquí la sorpresa se pintó en todos los rostros. Brunalda, una joven de 15 años que desde los 13 era novicia en Fanjeaux, enrojeció. Rodolfo explicó su plan. No os asombréis, que pronto le hallaréis razón. Entiendo que ha de parecer locura la idea de enviar a Brunalda a España, luego de los peligros que he confirmado y de la estrategia que he propuesto, pero os mostraré cómo ello puede ser posible. Si obramos con cautela y nos tomamos un tiempo prudencial para ajustar detalles, por ejemplo, unos 4 años, nada permite anticipar más peligros o dificultades. Por el contrario, la presencia de Brunalda en las tierras de la casa de Tarsis es necesario para que el poder carismático de la piedra de Venus actúe sobre su simiente. Por supuesto, no la enviaremos desprotegida, pues disponemos del poder de dotarla de una nueva personalidad, cuyo cambio difícilmente será notado por los golem. El caso es que uno de los miembros alemanes del Circulus Dominis Canis es un señor territorial vasallo de la casa de Suabia, viudo desde hace muchos años y consagrado a la predicación dentro de la orden. Al morir su esposa, este noble nos confió su pequeña hija de 9 años como novicia del monasterio de Fanjeaux, la cual falleció 13 años después, más o menos para la fecha que ingresó Brunalda. He hablado con él y está de acuerdo en que Brunalda ocupe el lugar de su hija. Incluso está dispuesto a jurar que ella es su legítima descendiente y a morir antes que traicionar tal juramento. Se llevará a Brunalda a su castillo en Austria y la presentará como su hija, que ha abandonado la vida religiosa por haber sido prometida a un conde catalán. Durante 4 años le integrará en las costumbres alemanas y le suministrará toda la información sobre su reciente familia. Espero que al cabo de este tiempo Brunalda sea capaz de pasar por una dama germana y responder a todos los interrogatorios sobre su linaje. Por lo pronto, aquí hemos sustituido las lápidas y adulterado las actas de defunción del monasterio, siendo así que quien murió y fue sepultada hace 13 años sería en este momento Brunalda de Palencia. ¿Qué opinas ahora de este plan? La sonrisa iluminó los semblantes de los hombres de piedra, evidenciando que confiaban plenamente en el plan de Rodolfo. Aprobaron cuanto éste había propuesto y escucharon respetuosamente al final de su exposición. Con respecto a Valentina, os diré que aún no he decidido nada y que habrá que buscarle un esposo que reúna las condiciones requeridas por nosotros, mas de cualquier manera debe desaparecer definitivamente como miembro de la casa de Tarsis. Por lo tanto, os anuncio también que Valentina de Palencia, monja dominica del convento de Fanjeaux, para todos los efectos legales falleció aquella noche en que la peste azotó la casa de Tarsis. Su muerte era asentada en las actas y posee su propia sepultura en el cementerio de la orden. Mientras preparamos su futuro, permanecerá oculta en una granja que poseemos en San Félix de Caramán. Tal propiedad pertenecía a un noble del linaje de los Raimundos, que fuera quemado por Simón de Montfort durante uno de sus avances hacia Tolosa. El único heredero vivo, hereje confeso, fue obligado a ingresar de por vida en uno de los monasterios de clausura de la Orden de Predicadores. Tras su muerte, los derechos pasaron a la Orden, que ahora ha decidido venderlos a un caballero romano deseoso de vivir en estas regiones y poseedor de mucho oro para pagar. Ese caballero, Amaldo Tiber, no es otro que nuestro pariente recién llegado de Bolonia, aquí presente. Su misión será, pues, llevar adelante la producción de la granja y reconstruir el castillo, que hoy se encuentra en ruinas. También deberá casarse con una dama elegida entre las familias de los Dominicanis. Valentina tendrá que pasar por su hermana o sobrina hasta que su situación esté resuelta. Momentáneamente se alojará allí el hombre de piedra que viene de Toledo y secundará en todo al supuesto caballero romano. Tened presente que seréis vasallos del conde de Tolosa y por lo tanto del rey de Francia, mas como la orden de predicadores se reservará los derechos religiosos de la donación, vuestra espada estará en realidad al servicio del Papa y de la Iglesia. Y sugiero que acomodéis en el castillo, como jefe de la guarnición o mayordomo, al caballero viudo que os ha acompañado desde España.
no me caben dudas que es persona de fiar. Las cosas sucedieron según las había planeado Rodolfo, con una sola excepción que no alteró los objetivos. Como enseguida se verá, el rey de Portugal hizo lugar a la solicitud del caballero catalán, fuertemente apoyado por la orden de predicadores, y le concedió el condado de Tarsebal. Esto ocurriría un año después que la peste causara la extinción de la casa de Tarsis, y para entonces los Golen habían inspeccionado minuciosamente la villa de Turdes y la residencia señorial. Se irían convencidos de que no quedaban señores de Tarsis con vida, no obstante lo cual extenderían la búsqueda a toda España y luego al resto de Europa. Pero aquellas indagaciones darían resultados negativos o positivos, según su punto de vista, pues en todos los sitios donde habitaran los miembros de la estirpe condenada comprobaban que el paso de la peste no había dejado sobrevivientes. El flamante conde de Tarsebal reprobó la villa de Turdes con 500 familias de Barcelona y asentó una guarnición en la residencia señorial de 300 soldados catalanes, donde se encontraba la capilla al pie de la Sierra Candelaria. Mandó construir una pequeña fortaleza compuesta de una torre y muralla. En adelante, aquel lugar estaría siempre bajo la observación de los centinelas del condado, no habiendo noyos ni brayas que hiciesen guardia en la caverna secreta. Lo mejor sería mantener vigilancia sobre la sierra para alejar a los curiosos o posibles sospechosos. 3 años después, el conde de Terbesal viajó a Austria y contrajo enlace con Brunalda, transformada ahora en dama germana. La residencia señorial, remodelada y fortificada por los catalanes, recibió entonces a aquella tímida señora, que jamás acababa de aprender la lengua del Alfonso X y prefería pasar las horas rezando en la iglesia de la gruta antes que gozar de las costumbres cortesanas. La familia resultó prolífica en hijos e hijas, con lo que la continuidad de la estirpe de Tarsis quedó hasta cierto punto asegurada. Por lo demás, el condado disfrutó de relativa tranquilidad durante los años siguientes, debido especialmente al cuidado que puso el conde en no dejarse arrastrar por las luchas de intereses que sostenían los monarcas de Portugal y Castilla. Cuando el rey Sancho IV reincorpora la región de Huelva y les concede su señorío con carácter vitalicio a don Juan Mate de Luna, el condado de Tarsebal pasa sin problemas a la corona de Castilla, quien confirma los derechos y las armas del conde catalán. Igual respeto mostrarían Fernando IV y los sucesivos propietarios y señores del país de Huelva. En resumen, la familia que se desarrollaba en España en los antiguos dominios de la casa de Tarsis cumpliría con creces las metas propuestas por Rodolfo y los señores del Perro, aunque conservaría hasta mediados del siglo XIV el secreto de su linaje. Pero no todo ocurrió como Rodolfo lo esperaba. Hubo una excepción, mas como dije al comienzo, ello no modificó los objetivos de la estrategia. El problema lo planteó Valentina, que era una joven llena de dones pero extremadamente apasionada. Rodolfo había concertado con un señor de Flandes, partidario, tanto él como su familia, de los Dominicanis, el compromiso de casamiento entre su hijo y Valentina. El prometido, un capitán a las órdenes del duque de Flandes, estaba ciertamente conforme con la boda, pero no así Valentina. ¿Por qué? Lo que nadie imaginó en aquel consejo de familia había ocurrido en San Félix de Caramán. Valentina se había enamorado perdidamente de Pedro de Creta. Naturalmente, algo tenía de especial el caballero bizantino, puesto que ya había sido amado por otra dama de Tarsis, su finada esposa. Pero la pasión que esta vez despertó en el frío corazón de Valentina superó todos los argumentos de Rodolfo y todo razonamiento o consejo de los hombres de piedra. La dama no atendía razones, o se casaba con Pedro de Creta, o la estrategia de supervivencia de la estirpe no pasaría por ella. ¿Y qué decía todo esto Pedro de Creta? Sin duda estaba también enamorado, pero afirmaba el juramento contraído frente a su familia y asesinada lo inhibida para formalizar otro casamiento. Antes debía tomar venganza, castigar de algún modo a los malditos Golen. Con ese propósito había llegado hasta allí y aún aguardaba ser orientado hacia la guarida de los demonios, pero su paciencia se agotaba, y si no obtenía pronto la dirección requerida, partiría solo, poniendo su rumbo como caballero errante en manos de Dios. Como se ve, la situación era enredada pero no imposible de resolver. El dilema que pondría a presentar Pedro de Creta sobre si sería o no digno de desposar a una dama de Tarsis
y estaba dilucidado de entrada con su anterior matrimonio. Su familia pertenecía a la nobleza bizantina. En el reparto de una herencia había salido mal parado por las intrigas de cientos familiares y finalmente se vio obligado a huir. Uno de los señores de Tarsis lo conoció en Constantinopla y le ofreció aquel puesto en España. Tenía ahora 38 años y ya expuse la circunstancia de su viudez. En principio, pues, no existía impedimento insalvable para que se concretase el anhelo de Valentina. Todo se reducía a convencer al caballero sobre la importancia de aquella unión, pero tampoco sería tarea fácil conseguirlo, ya que habría que brindar explicaciones y muchas. Un nuevo consejo de familia decidió al fin anular el compromiso con el señor de Flandes y hablar claro con Pedro de Creta. Se le dijo la verdad, se le hizo comprender que el terrible poder de los golem no podía ser enfrentado por hombre alguno si contaba solo con la sangre y la espada. Era necesaria también la sabiduría, y a ella podría encontrarla entre los dominicanis, con quienes le ofrecían integrarse, pero no le ocultaron el peligro mortal que correría si su boda con Valentina de Tarsis fuese descubierta. Sería consciente, dolorosamente consciente, de que en tal caso su familia podría ser nuevamente exterminada por los golems. Pedro de Creta entendió así que el mayor daño posible al enemigo lo causaría la constitución de una familia de la sangre de Tarsis que perpetuase en secreto la herencia del linaje, y entonces sí se mostró dispuesto a seguir el plan de Rodolfo de España. La presencia de Pedro de Creta se justificó por la amistad que tenía con el barón de San Félix, eso es, en el caballero romano, que representaba el hombre de piedra, y luego por el matrimonio con la hermana de este, una joven castellana de nombre Valentina. La pareja pasó gran parte de su vida recluida en el castillo, así como la familia de Arnaldo Tibur, sin despertar jamás las sospechas del enemigo sobre su verdadero origen, para la explotación de la propiedad y cubrir toda posible suspicacia entre los aldeanos. Los castellanos contaron con la ayuda inestimable de una familia de villanos a quienes se había enfeudado la granja. Los Nogaret, que así se llamaban, provenía de un antiguo linaje occitano profundamente comprometido con la herejía cátara, es decir, con la sabiduría hiperbórea. Varios de sus miembros fueron quemados por Simón de Montfort durante el sitio de Albi. El resto de la familia habría corrido igual suerte si los dominicanis no la hubiesen protegido, aceptando en los tribunales inquisidores que controlaban su conversión al catolicismo y trasladándola a San Félix de Caramán. A estos bravos cátaros, leales hasta la muerte y valientes hasta la eternidad, hasta la temeridad, los unía con los señores del perro un mismo odio hacia la iglesia golem y su dios creador Jehová Satanás. Solo esperaban una oportunidad para contribuir en la lucha contra los planes de la Fraternidad Blanca, y esa oportunidad los señores del perro se la ofrecieron 30 años más tarde a Guillermo de Nogaret. Pedro de Creta y Valentina de Tarsis procrearon 4 hijos, quienes habitaron toda su vida en San Félix. Fueron 6 nietos suyos, junto a otros 10 familiares de Arnaldo Tiber, los que recién retornaron a España a partir del año 1315, y entre ellos iba Enrique Cretes, antepasado directo de Lito de Tarsis. Es claro así, doctor Ciegnagel, por qué me he detenido tanto en hablar sobre ellos. Yo desciendo directamente de aquella pareja formada por Pedro y Valentina. 34º día. Al iniciarse el siglo XIII, los planes de la Fraternidad Blanca parecían cumplirse inexorablemente y sin embargo fracasaron. ¿Qué ocurrió entonces? Esta era, doctor Ciegnagel, la pregunta planteada en el día 18º. La respuesta, que ahora podrá comprender con mayor profundidad, afirmaba que 2 causas exotéricas y una esotérica y fundamental explicaban el fracaso. Sintéticamente, las causas exotéricas se centraban en 2 hombres de la historia, Federico II de Alemania y Felipe IV de Francia. Empero ellos solo expresaban la acción de ciertas fuerzas ocultas a las que denominé oposición de la sabiduría hiperbórea. La primera causa exotérica y la oposición de la sabiduría hiperbórea ya fueron expuestas. Faltaría ahora, para completar la explicación, mostrar cómo en el Circulus Dominis Canis aplica el golpe de la gracia a la estrategia enemiga, dirigiendo contra sus planes los actos de Felipe IV de Francia, la segunda causa exotérica.
En 1223 moría Felipe II o Augusto, un rey anestesiado por los Golem, que permaneció indiferente durante la cruzada contra los cátaros y permitió la consolidación de la Orden del Temple en Francia. Le sucedería Luis VIII, el León, monarca física y espiritualmente débil, que participaría en 1226 de la Segunda Cruzada contra los cátaros y moriría ese mismo año. Desde entonces y hasta 1279 gobierna Luis IX el Santo, quien deja definitivamente zanjado la cuestión del Languedoc al incorporar todos los territorios a la corona de Francia por el casamiento obligado de la única hija del conde de Tolosa con su hermano Alfonso de Poitiers. Posteriormente, el rey güelfo de Aragón, Jaime I, confirmaría a Luis IX las conquistas territoriales occitanas, cediendo en el Tratado de Corbeil de 1257 los derechos de Aragón sobre Carcasona, Rodes, Lusac, Béziers, Albi, Narbona, Nimes, Tolosa, etc., traicionando con ello la causa por la que su padre, Pedro II, muriera en la batalla de Muret luchando contra Simón de Montfort. También cedería a su hija Isabel para esposa de Felipe III, hijo de Luis IX. Es que este Jaime I era aquel niño que Pedro II había entregado como rehén a Simón de Montfort para su educación. Muerto Pedro II, una delegación de nobles catalanes gestionó frente a Inocencio III la devolución del niño, a lo que el Papa Golem accedió con la condición de que fuese educado por los templarios de España, esto es, en la fortaleza de Monzón, la misma donde Vera y Birsa asesinaran a Lupo de Tarsis, a Lamia y a Rabás. Tenía 6 años Jaime I cuando fue puesto en manos de los templarios, quienes se dedicarían durante varios años a lavarle prolijamente el cerebro y a convertirlo en un instrumento de su política sinárquica. No ha de sorprender, pues, su conducta poco solidaria con la causa de la muerte de su padre, ni la crítica que sobre los actos de este vierte en su libro de memorias. Muy opuesta a la política guelfa de Jaime I sería, en cambio, la conducta de su hijo Pedro III el Grande, quien se jugaría entero frente a la teocracia papal. Así pues, al morir Luis IX el Santo en 1270, ocupa el trono su hijo Felipe III, llevando como reina a Isabel de Aragón, hermana de Pedro III. En esa época ocurren los hechos que he narrado ayer, vale decir, el conde catalán reconstruye el condado de Tarzebal y Valentina se enamora de Pedro de Creta. Felipe III gobernará hasta 1285, fecha en que le sucedería a Felipe IV, el brazo ejecutor de los Dominicanis. Mas, ¿qué sucede mientras tanto en la cima del poder Golem, es decir, en el papado? Para responder hay que remontarse a la muerte de Federico II, cuando se enfrentaba en una guerra exitosa contra Inocencio IV, una guerra que amenazaba terminar para siempre con los privilegios papales. En esas circunstancias, los Golems lo hicieron envenenar en 1250, pero el emperador ya había causado un daño irreparable a la unidad política europea y dejaba en Italia un partido gibelino fuertemente consolidado que no se sometería fácilmente a la autoridad papal. Cabe destacar que el odio que los Golem experimentaban entonces hacia la casa de Suabia era solo superado por el que volcaron durante milenios sobre la casa de Tarsis. A aquella estirpe, como a esta, habían jurado destruir sin piedad. Inocencio III y los papas siguientes deciden despojar a los Hohenstaufen de todos sus derechos sobre Italia, es decir, sobre Roma, Nápoles y Sicilia, e impedir que algún miembro de esa casa accediese al trono imperial. A Federico II le sucede su hijo Conrado IV, rápidamente excomulgado por Inocencio IV. Muere en 1253 dejando como heredero a su único hijo, el pequeño Conradino, nacido en 1252. Como regente del niño gobierna Sicilia Manfredo, hijo natural de Federico II, excelente general. Este rey continúa la guerra emprendida por su padre contra el papado Golem,
Recibe 3 excomuniones de Urbano IV, arma terrible de la época, pero que no hace mella en el poderoso ejército sarraceno que ha formado. Manfredo vence en todas partes y amenaza concluir la obra purificadora de Federico II, y para desventura de Urbano IV casa a su hija Constanza con el infante Pedro de Aragón, es decir, con el futuro rey Pedro III. Es entonces cuando los Golems deciden realizar una maniobra ambiciosa, que sería inicialmente exitosa, pero que finalmente causaría la ruina de sus planes. Intentan reemplazar a la Casa de Suabia de Alemania por la Casa de los Capetos de Francia en el papel de ejecutora de los planes de la jerarquía blanca. Pese a lo que se diga, el plan no era descabellado, pues, particularmente fortalecidos, pero a su vez divididos por el carácter feudal de sus estados. Los señores territoriales alemanes podían ser fácilmente debilitados en sus aspiraciones imperiales. De hecho, el interregno, el periodo tal en el que no existía acuerdo para elegir al rey de Alemania, podía mantenerse indefinitivamente. Sería esa entonces la ocasión de apoyar al rey de Francia y asignarle el papel que un tiempo se le confió a Federico II. Pero los Golems no pensaban en el presente rey Luis IX, personalidad fuerte y difícil de manejar, sino en su sucesor Felipe III, más débil e influenciable por los clérigos de su corte. Urbano IV ofrece el trono de Sicilia a Luis IX, pero el rey de Francia no acepta, pues considera legítimos los derechos de la Casa de Suabia. Quien sí acepta es su hermano Carlos de Anjou, conde de Provenza. Este caballero, héroe de las cruzadas, quiere ser rey como sus hermanos y acepta convertirse en verdugo de la Casa de Suabia. Con su intervención en los asuntos de Italia, los Golems logran comprometer a Francia en su política teocrática y se preparan a restaurar el poder del papado según la concepción de Gregorio VII e Inocencio III. Después vendrá, suponen, el gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. De acuerdo a la organización feudal de los provenzales, los señores solo cedían tropas por 40 días y a condición de no transportarlas a demasiada distancia. No pudiendo sacar nada por ese lado, la orden cisterciense le financia a Carlos de Anjou un ejército mercenario de 30.000 hombres. Aquella tropa de aventureros sin ley penetra en Italia en 1264 y derrota completamente a Manfredo en la batalla de Benevento. Luego se entregarían a matanzas y saqueos sin par, solo comparables a las invasiones bárbaras. En la mencionada batalla, además de Manfredo, perdiendo la vida muchos caballeros del bando gibelino, entre ellos el padre de Roges de Lauria, niño que se criara en la cámara del rey de Aragón, Pedro III, pues su madre era dama de compañía de la reina Constanza. Roger de Lauria fue, por supuesto, el genial almirante de la armada catalana, la más poderosa de su época, con la que Pedro III conquistó el reino de Sicilia años más tarde. Muerto Manfredo y desbaratado el partido gibelino, solo queda el niño Conrandino en Suabia como último retoño viril de los rebeldes Hohenstaufen. Carlos de Anjou acuerda con Urbano IV la usurpación de sus derechos. Se hace proclamar rey de Nápoles y se apodera de Sicilia. Inmediatamente establece un régimen de terror orientado principalmente contra el bando gibelino. Las expropiaciones de bienes y títulos, ejecuciones y deportaciones se suceden sin cesar. En poco tiempo los franceses son tan odiados como los sarracenos de Tierra Santa. Una de las víctimas más ilustres es Juan de Prósida, el sabio de las cortes de Federico II y Manfredo, miembro de una noble familia gibelina, señor de Salerno, de la isla Prósida y de varios condados. No solo sería despojado de sus títulos y bienes, sino que Carlos de Anjou cometería una cobarde violación con su esposa e hija. Solo salvaría la vida merced a la admirable prudencia con la que supo tratar al Papa Golem Urbano IV. Un gran clamor se eleva en los años siguientes contra la dominación francesa. En 1268 Conradino, que a la sazón contaba con 16 años, acude a Italia al frente de un ejército de 10.000 hombres, confiando que en la península se le unirían más tropas. Carlos lo aniquila en Tagliacozzo, haciendo pasar horrible súplico a los 2 caballeros que logra tomar prisioneros. Conrandino, el último,
Hohenstaufen trata de embarcarse para huir de Italia, pero es traicionado y conducido a poder de Carlos de Anjou. Se suscita un pedido unánime para que el nieto de Federico II sea perdonado, pero Clemente IV se muestra inflexible. La muerte de Conradino es la vida de Carlos de Anjou. Los Golem no están dispuestos a suspender el exterminio de la estirpe que tanto mal causó a los planes de la Fraternidad Blanca. Luego de una parodia de juicio, Conradino es condenado a muerte en Nápoles. Antes de entregar la cabeza al verdugo, el niño demuestra su gallardía mediante un gesto que significará a corto plazo la virtual derrota de Carlos de Anjou. Se quita un guante y lo arroja a la multitud que ha venido a observar la ejecución, mientras grita: desafío a que un verdadero caballero de Cristo vengue mi muerte a manos del anticristo. Un instante después es decapitado. Ante la presencia de Carlos de Anjou, el legado papal, numerosos cardenales y obispos, y decenas de Golem que no pueden ocultar su regocijo por la extinción del linaje de los Hohenstaufen. En ese momento solo quedaba vivo el rey de Cerdeña, Enzo, hijo de Federico II, pero prisionero de por vida en un castillo de Boloña desde 1249, quien sería prontamente envenenado para mayor seguridad. No obstante, el gesto de Conradino no sería en vano, pues aún quedaban caballeros dispuestos a luchar contra las fuerzas satánicas. El guante es recogido por Juan de Prósida en nombre de Pedro III de Aragón, esposo de Constanza de Suabia, la hija de Manfredo y prima hermana de Conradino. Es ahora la legítima heredera de los derechos que la casa de Suabia tiene sobre el trono de las dos Sicilias y la única esperanza del partido gibelino. Hay que ver en la acción desplegada desde entonces por Juan de Prósida otro aspecto de la oposición de la sabiduría hiperbórea a los planes de la Fraternidad Blanca, vale decir, de la causa esotérica del fracaso de los dichos planes. En efecto, aquel gran iniciado hiperbóreo se refugió en Aragón junto a otros ilustres perseguidos por Carlos de Anjou y los Golem, y fue incorporado a la nobleza aragonesa. El rey le otorgó varios señoríos en Valencia, desde donde tomó contacto con el Círculos Dominicanis y se integró a su estrategia. A él más que a nadie corresponde el mérito de haber persuadido a Pedro III sobre la justicia de la causa gibelina. Durante años este señor el perro asesora al rey de Aragón sobre los asuntos de Italia y planifica el modo de conquistarla. Le secundan con ánimo entusiasta Constanza, que desea vengar a su padre Manfredo y a la destrucción de su familia; Roger la Lauria, Conrado Lancia y otros caballeros sicilianos no iniciados. En 1278 Pedro III se siente lo suficientemente fuerte como para llevar a la práctica su proyecto siciliano. Envía entonces a Juan de Prósida en misión secreta a Italia y Medio Oriente. El caballero siciliano viaja vistiendo el hábito dominico, se entrevista con los principales representantes del partido gibelino de Italia y Sicilia, quienes prometen ayudar al rey de Aragón. En 1279 llega a Constantinopla para pactar con el emperador Miguel Paleólogo, que está por ser atacado con una flota por Carlos de Anjou. Sin embargo, hecho que Carlos de Anjou no sospecha, no existe en ese momento en el mundo flota más poderosa que la armada catalana del rey de Aragón. El bizantino contribuye con 30.000 onzas de oro para sostener la campaña y Juan emprende el regreso, previo paso por la isla de Sicilia. Allí recoge el compromiso del noble Alésimo de Leutine y otros preparan un alzamiento contra los franceses. Todas estas gestiones obedecen a la estrategia del Pedro III, que desea evitar un enfrentamiento directo entre Francia y Aragón y prefiere que el cambio surja de un complot local contra Carlos de Anjou. En 1281 todo está listo para la revuelta cuando una maniobra de los Golem obliga a suspender los movimientos. Carlos de Anjou fuerza en Viterbo la elección de Simón de Brieux, un cardenal francés altamente esclarecido sobre los planes de la Fraternidad Blanca, que profesa un odio feroz hacia la casa de Suabia y la causa gibelina. Toma el nombre de Martín IV e inmediatamente desata una terrible persecución de gibelinos en toda Italia. Evidentemente los Golem sospechan que algo se trama contra Carlos e intentan detenerlo. Martín IV es un típico exponente de la mentalidad Golem, a la que entonces se llamaba impropiamente Guelfa.
de la pasta fanática de Gregorio VII e Inocencio III. Posee además la crueldad de un Arnaúl al-Amalric. Por su instancia, las matanzas, violaciones y saqueos se suceden sin cesar, sometiendo a los sicilianos a un régimen de terror insoportable. Al final, la misma Roma acabará rebelándose, pero en 1282 ese estado de cosas toca su fin en Sicilia. Durante la celebración de la Pascua, el 30 de marzo, un soldado francés intenta abusar de una joven siciliana en Palermo y al grito de "mueran los franceses", estalla la insurrección general. Los franceses son exterminados en Palermo, Trapani, Corleone, Siracusa y Agrigento. En un día mueren 8.000 y el resto debe huir precipitadamente de la isla. Al mes no se podía hallar francés vivo en toda la Sicilia. Fueron aquellas reacciones populares las famosas vísperas sicilianas, que no ocurrieron al azar, puesto que en esos días había zarpado de Barcelona Pedro III con su poderosa armada y se encontraba en África, a escasa distancia de Sicilia. Sus proyectos largamente elaborados se llevaron a cabo con gran precisión. En junio avista varias naves sicilianas. Son embajadores de Palermo que vienen a ofrecer la corona de Sicilia al rey de Aragón y a la reina de Constanza. Poco después desembarca en la isla medio del júbilo general del pueblo, que se veía con ese acto de soberanía libre para siempre de la dominación francesa y güelfa. No se trataba, pues, de invasión, sino de una legítima elección real. El pueblo siciliano, librado por sus propios medios de la ocupación francesa, se daba a sus propios reyes, restaurando así los derechos antiguos de la Casa de Suabia en la persona de la nieta del Federico II, pero los Golem no se traguen el anzuelo. Observe, doctor Ciegnagel, que nuevamente los goles parecían tener ganado la partida. No existían ya los herejes cátaros, ni se dejaban sentir la presencia del Grial, ni habían un pretendido emperador universal como Federico II que disputase al Papa de poder espiritual. Ni siquiera había rey en Alemania, y si un rey en Francia, Felipe III, completamente controlado por la Iglesia, y una sinarquía financiera templaria en plena marcha, y un rey francés, Carlos de Anjou, ocupando las dos Sicilias y manteniendo a la raya a los luciferinos gibelinos. Pero de pronto el golpe de Pedro III, que ellos no podían prever porque era un producto de la alta estrategia de los dominicanos, hacía resurgir el peligro del gibelinismo y amenazado con el fracaso a los planes de la Fraternidad Blanca. Los goles no lo iban a permitir impunemente. En noviembre de ese año, Martín IV fulmina la excomunión contra Pedro III y lo convina a retirarse de Sicilia y llamar a Carlos de Anjou, fiel vasallo del Papa. Ante la indiferencia del aragonés, repite la excomunión en enero y marzo de 1283, preparando la mano para asestar a este una puñalada por la espalda. En la última bula, en efecto, afirma que el reino de Aragón es vasallo del Papa por compromiso de Pedro II, el abuelo de Pedro III muerto en la batalla de Muret, y que el pontífice tiene la facultad de nombrar como rey a quien mejor le pareciere. Quita pues la corona al excomulgado aragonés y priva de los sacramentos de la Iglesia a los pueblos y lugares que les obedecieren. El plan Golem consistía en librar una lucha a muerte contra Pedro III y ensanchar el dominio de Francia a costa del Aragón. Sería el paso previo para que un rey de la Iglesia fuese elevado al trono de un gobierno mundial, apoyado por la sinarquía financiera templaria, y prepararse los medios para instaurar la sinarquía universal. En este plan, evidentemente, los Golem subestiman a Pedro III. En verdad, todos se equivocan con el aragonés, pues ignoran la fuerza espiritual que ha desarrollado por influencia de Juan de Prósida y los dominicanos. Mas este pronto da muestras de poseer un valor a toda prueba, una intrepidez sin límites, una lealtad inquebrantable hacia los principios de la sabiduría hiperbórea, esto es, a la herencia de sangre pura de su estirpe, que le concede el derecho divino de reinar sin pedirlo cuenta a nadie más que a sí mismo,
y un monolítico sentido del honor que le dicta su espíritu y que lo impulsa a luchar hasta la muerte por su ideal, sin claudicar jamás. Formidable enemigo es el que ha desafiado esta vez los golem. La puñalada por la espalda significaba comprometer al reino de Aragón en una guerra con Francia, lo que Pedro III justamente procuraba evitar. Creen los golems que la presencia de Pedro III en Aragón dejará la plaza de Sicilia libre a Carlos de Anjou para consumar una nueva ocupación. Pero la isla, protegida por la armada catalana, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable. Pedro III se retira tranquilamente a Aragón en 1283, dejando la defensa en manos del temerario y afortunado almirante Roger de Lauria. Carlos de Anjou posee la segunda flota importante del Mediterráneo, financiado por la Orden Cisterciense de Provenza, por el Reino de Nápoles y por el Papa, pero no acierta a plantear una táctica coherente para enfrentar a Roger de Lauria, quien en sucesivos choques la irá destrozando inexorablemente. Luego de hundir algunas naves y capturar otras, se apodera de las islas de Malta, Gozo y Lipari. Después se dirige a Nápoles y tiende una celada a los franceses, mostrando solo una parte de su escuadra. Carlos de Anjou está ausente y su hijo, Carlos el Cojo, príncipe de Salerno, decide responder al desafío pensando en una fácil victoria. Se lanza entonces en persecución de los catalanos con todas las galerías disponibles, chocando a poco con el resto en la armada enemiga. Fue aquella la más importante batalla naval de la época, en la que Roger de Lauria echó a pique gran número de galeras francesas, capturó otras tantas y solo muy pocas lograron escapar. Esta suerte no tuvo la nave capitana, que fue capturado por Roger en persona y en la que se encontraban Carlos el Cojo, Jacobo de Brusón, Guillermo Stendaro y otros valerosos caballeros provenzales e italianos. El hijo de Carlos de Anjou es llevado prisionero a Sicilia, donde todos reclaman su ejecución en venganza por la muerte de Conradino. Sin embargo, oh misterio de la nobleza espiritual hiperbórea, es la reina Constanza quien lo salva y manda que lo confinen en Barcelona. Días después de la derrota de su hijo llega Carlos de Anjou a Gaeta, mas no se atreve a atacar a los españoles. Esa indecisión es aprovechada por Roger para asolar la guarnición del Calabria y hacerse de varias plazas continentales. En corto tiempo Sicilia dispone de un gobernador en Calabria que amenaza, ahora por tierra, el dominio francés de Nápoles. Mas cuando Carlos se decide enviar el resto de su armada a las costas de Provenza para apoyar el avance del rey de Francia, sus naves son tomadas entre dos fuegos frente a Saint-Paul y derrotadas completamente por Roger de Lauria. Ese desastre, que costó 7.000 vidas francesas, representó el fin del poderío naval napolitano de Carlos de Anjou. A todo esto, Martín IV descarga en 1284 el golpe que piensa será mortal para el aragonés. Mediante una bula ofrece las investiduras de Aragón, Cataluña y Valencia al rey de Francia para uno de sus hijos no primogénito. Acepta a Felipe III en nombre de su hijo Carlos de Valois y se apresta a invadir Aragón. La gigantesca empresa guerrera será financiada ahora por toda la Iglesia de Francia. Y como en tiempo de los cátaros, Martín IV publica una cruzada contra el excomulgado rey de Aragón. Las órdenes benedictinas, cluniacenses, cistercienses y templaria agitan Europa entera llamando a combatir por Cristo, a cruzarse contra la abominable herejía gibelina de Pedro III. Pronto Felipe III, que es también rey de Navarra, reúne en ese país un ejército integrado por 250.000 infantes y 50.000 jinetes, formado principalmente por franceses, picardos, tolosanos, lombardos, bretones, flamencos, borgoñeses, provenzales, alemanes, ingleses, etc., con el concurso de 4 monjes tolosanos que revelan a Felipe III un paso secreto por los Pirineos. Los cruzados invaden Cataluña en 1285, rodeando al rey y animándolos permanentemente. Van a los principales golems cistercienses, que consideran esa guerra cuestión de vida o muerte para sus planes de dominación mundial. Difícilmente aquel rey, que en modo alguno merecía el apodo de el atrevido, se hubiese lanzado a la aventura de la cruzada sin la existencia sostenida de Martín IV y la presión de los golems franceses.
El legado papal advierte a Pedro III que debe obedecer al pontífice y entregar sus reinos al rey de Francia, a lo que el aragonés responde: es fácil tomar y dar reinos que nada han costado. El mío, comprado con la sangre de mis abuelos, deberá ser pagado al mismo precio. En Cataluña la resistencia se torna encarnizada. Todas las clases sociales apoyan a Pedro III en lo que se presiente como una guerra total. Los caballeros aragoneses, los infalibles ballesteros catalanes, los feroces guerreros almogávares, los sirvientes y combatientes del pueblo detienen, hostilizan e infligen permanentes derrotas a los cruzados. Al fin, una epidemia termina por desmoralizarlos y optan por retirarse a los Pirineos, pero en el collado de Panizá los está esperando Pedro III, que se ha adelantado a cortarles el paso, y se libra durante 2 días la gran batalla. El ejército francés resulta aniquilado. De los 300.000 cruzados, solo 40.000 regresan vivos. El rey Felipe III muere en la campaña y a Francia le será imposible ya la conquista de Aragón. Es en estas circunstancias que accede al trono de Francia Felipe IV el Hermoso. 35º día, el 7 de enero de 1285, muere Carlos de Anjou, enfermo y desesperado. En marzo de 1285 fallece el Papa Golem Martín IV. Felipe III, rey de Francia, parece el 5 de octubre de 1285 y al finalizar aquel fatídico año, el 11 de noviembre de 1285, expira Pedro III de Aragón, el rey que consiguió vencer a la fuerza conjunta de los 3 precedentes y frustrar en gran medida los planes de la Fraternidad Blanca. A su muerte, sus reinos se reparten entre sus hijos, ciñendo a Alfonso la triple corona de Aragón, Cataluña y Valencia, y Jaime la de Sicilia, sucedido por Fadrique I, pero Juan de Prósida y los señores del Perro continúan asesorando a los reyes de Aragón. Así pues, con la muerte de Felipe III, los Golem suponen que sus planes están momentáneamente retrasados. Mas solo momentáneamente retrasados, o sus planes están definitivamente frustrados, sin que ellos consigan advertirlo a tiempo. Como se verá enseguida, solo demasiado tarde comprobarán los Golems que algo muy extraño le ha ocurrido al sucesor de Felipe III. En efecto, aquel rey, cuya educación fue confiada a los monjes más eruditos de Francia, esto es, a los dominicos, se había convertido en un iniciado hiperbóreo, en un potencial enemigo de los planes de la Fraternidad Blanca. ¿Cómo ocurrió tal herejía? ¿Quién lo inició en la sabiduría hiperbórea? La única respuesta posible sería la increíble posibilidad de que dentro de la iglesia o en la orden de los predicadores existiese una conspiración de partidarios del pacto de sangre, un conjunto de iniciados en la sabiduría de los atlantes blancos. No sospechan, por supuesto, de los señores de Tarsis, a quienes consideran definitivamente extinguidos, y no aciertan a descubrir oportunamente a los culpables del desastre. El golpe será demasiado conmocionante para asimilarlo con la necesaria rapidez, y esa perplejidad inevitable, esa sorpresa paralizante causada por la alta estrategia de los señores de Tarsis y el Círculos Dominicanis, señalaría el principio del fin de la estrategia enemiga. A partir de entonces, luego que Felipe IV desempeñase brillantemente su misión, los Golem y la Fraternidad Blanca tendrían que esperar hasta el siglo XX antes de disponer de otra oportunidad histórica para instaurar el gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. Como dije, los Golem no conseguirían contrarrestar las consecuencias de la nueva situación. Habían maniobrado por varios años para fortalecer en Europa a la Casa de Francia y de su seno les sugería un rey hostil a la hegemonía papal. Habían cedido el terreno de las enseñanzas académicas a los monjes dominicos y resultaría que entre ellos estaban infiltrados los enemigos del Dios uno. Y lo que era peor, a aquella orden de predicadores se les había confiado el Tribunal de Santo Oficio, encargado de inquirir sobre la fe. Hasta entonces la Inquisición les permitía eliminar o neutralizar oposiciones bajo la amenaza de la acusación de herejía. Pero, y esto lo asumían claramente, los mayores herejes eran ellos. En adelante deberían obrar con cautela porque si no, a semejanza del jiu-jitsu,
la propia fuerza del atacante podría ser vuelta en su contra. Imposibilitado de someterlo a la autoridad papal, los goles intentarían infructuosamente eliminar a Felipe IV, fracaso que se debió al cerco de seguridad que los dominicanos tendieron en torno del rey. Cuando finalmente lograron envenenarlo en 1314, Felipe IV había reinado 29 años y cumplió con honor la misión encomendada. Y ante la grandeza de su obra, nada cuentan las calumnias de una iglesia golem derrotada y de un pueblo elegido que vio perderse su oportunidad histórica, aunque haya sido repetida sin fundamento a lo largo de 700 años. Mas durante los 29 años de su reinado, tampoco dispondrían de alguna personalidad política equivalente para reemplazarlo u oponerle. El rey de Inglaterra, Eduardo I, si bien interviene en los asuntos europeos, solo lo hace indirectamente en tiempos de Felipe el Hermoso, especialmente a través de sus aliados, el conde de Flandes y el duque de Guyena. Su guerra encarnizada contra los escoceses lo mantiene ocupado en la isla británica. Y en Alemania, el güelfo Rodolfo de Habsburgo, elegido en 1273 para poner fin al interregno, muere en 1291, dedicado a guerrear contra los gibelinos y acrecentar a los bienes de su casa. Le sucede Adolfo de Nassau, quien solo reina 6 años, trabado en lucha con los hijos de Rodolfo, y sigue luego Alberto I, que se entendería pacíficamente con Felipe IV y convendría con este en que el curso del Rin sería la frontera entre Francia y Alemania. Nada podían hacer los golem con estos soberanos para enfrentar a una personalidad como Felipe el Hermoso, y ya sabemos lo que podían esperar de los reyes de Aragón y Sicilia. Quiero mostrarle con esto, doctor Ciegnagel, que al perder el control sobre el rey de Francia, la estrategia de los golem se veía seriamente comprometida. Durante 50 años del Círculos Dominicanis aguardó su oportunidad. Esta se presentó con Felipe IV, sobre el que ejercieron gran influencia desde su infancia, dado el alto número de instructores del infante que se contaban entre sus filas. Al morir Felipe III, su hijo tenía 16 años y había sido iniciado secretamente en la sabiduría hiperbórea. Es posible afirmar, pues, que al comenzar a reinar ya disponía de un proyecto claro sobre su misión histórica y tenía también a su lado los hombres que lo asesorarían y permitirían ejecutar sus ideas, porque conviene diferenciar claramente entre dos objetivos complementarios que se ponen como meta en este momento. Uno es el propuesto por el Círculos Dominicanis y ha explicado que procuraba simplemente detener la estrategia enemiga e impedir que los golem concretasen la sinarquía del pueblo elegido. Otro es un objetivo que entonces brotaba de la sangre pura de Felipe IV y que consistía, como en el caso de Federico II, en expresar en su más alto grado de función regia. Con respecto al segundo, no hay que olvidar que en tono del linaje de los Capetos, al igual que en todas las estirpes hiperbóreas, existía una misión familiar plasmada por sus remotos antepasados en tiempos de la caída en el pacto cultural, y la estirpe de Felipe IV era de sangre muy pura, aunque sus últimas generaciones hubiesen estado dominadas por los sacerdotes del pacto cultural, es decir, por los monjes y obispos golem. Aquella dinastía, en efecto, se iniciaba en 987 con el primer rey de Francia, Hugo Capeto, hijo de Hugo el Grande y nieto del conde de París y duque de Francia. Roberto, este era, a su vez, hijo de Roberto el Fuerte, miembro de la Casa Real Sajona, investido por Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, con el título de conde de Anjou, para que con sus tropas germanas detuviese los ataques normandos. En Felipe IV renacía así, como había sucedido con Federico II, un fruto que procedía de una misma raíz racial sajona y que se había desarrollado ocultamente en el fértil campo de la sangre pura. Se verá cómo ambos objetivos se alcanzan conjuntamente, cómo la función regia, asumida enteramente por Felipe IV, deposita en la sociedad la semilla de la nacionalidad, y cómo las medidas tomadas en su gobierno, medidas basadas en la sabiduría hiperbórea, iban a causar el fracaso de los planes de la Fraternidad Blanca. Lamentablemente, Felipe IV no llegaría a ver totalmente realizados sus anhelos por el mismo motivo
cierto que tampoco los alcanzará completamente Federico II. La época no era propicia para la aplicación integral de una estrategia que solo podrían culminar con la batalla final contra las potencias de la materia. Una época tan aún está pendiente en la historia y quizá ya estemos entrando en ella, pero Felipe IV se aproxima bastante, lo más que pudo, a su objetivo, y en ese hecho innegable radica su gloria. En primer lugar de importancia, los instructores Dominis Canis revelaron al infante en qué consistía la función regia del pacto de sangre, concepto que Federico II, 70 años antes, había comprendido claramente. Si existe un pueblo racial, una comunidad de sangre, siempre se conformará en su seno una aristocracia del espíritu, donde surgirá el rey soberano. El rey será quien ostente el grado más alto de la aristocracia, la sangre más pura. Quien posea tal valor será reconocido carismáticamente por el pueblo y regirá por derecho divino del espíritu. Su soberanía no podrá ser cuestionada ni discutida y por lo tanto su poder deberá ser absoluto. Nada hay más alto que el espíritu y el rey de la sangre expresa al espíritu, y en la sangre pura del pueblo subyace el espíritu, y por eso el rey de la sangre pura que expresa al espíritu es también la voz del pueblo, su voluntad individualizada de tender hacia el espíritu, de manera que nada material puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo. Por el contrario, la sangre pura los une carismáticamente en contacto que se da fuera del tiempo y del espacio, en esa instancia absoluta más allá de la materia creada que se llama el origen común de la raza del espíritu. Y de aquí que todo cuanto se conforme materialmente en relación al pueblo le deba estar subordinado al rey de la sangre. Todas las voluntades deben sumarse o doblegarse frente a su voluntad. Todos los poderes deben subordinarse ante su poder, incluso el poder religioso, que solo alcanza los límites del culto, debe inclinarse bajo la voluntad del espíritu que el rey de la sangre manifiesta. En segundo lugar, se explica Felipe IV la caída de los pueblos del pacto de sangre sufren por causa de la fatiga de guerra y los modos empleados por los sacerdotes del pacto cultural para desvirtuar, deformar y corromper la función regia. En el caso del Imperio Romano, los conceptos anteriores heredados de los etruscos estaban contemplados en el derecho romano antiguo y en muchos aspectos se mantendrían presentes hasta la época de los emperadores cristianos. Concretamente sería Constantino quien abriría la puerta a los partidarios más acérrimos del pacto cultural cuando autoriza con el edicto de Milán la práctica del culto judío-cristiano. Pero el daño más grande a la función regia lo causaría Teodosio I 70 años después al oficializar el judio-cristianismo como única religión de Estado. Comenzaría entonces el largo pero fecundo proceso en el que el derecho romano se convertiría en derecho canónico, es decir, aquello del derecho romano que convenía para fundamentar la supremacía del papado sería conservada en el derecho canónico y el resto sabiamente expurgado o ignorado. Ese proceso brindaría la justificación jurídica al cesarropapismo, la pretensión papal de imponer un absolutismo religioso sobre los reyes de la sangre, cuyos más fervorosos exponentes fueron Gregorio VII, Inocencio III y Bonifacio VIII. Antes de la decadencia del imperio, los reyes y emperadores romanos se atribuían origen divino y ello constaba también en el derecho romano. La tarea de los canonistas católicos fue, si se quiere, bien simple, consistió en sustituir a los dioses paganos, fuente de la soberanía regla, por el verdadero Dios y en reemplazar al máximo representante del poder, rey o emperador, por la figura de Pedro, el vicario de Jesucristo. Aunque es obvio, hay que aclarar que después de estas sustituciones todo origen divino quedaba desterrado del derecho canónico, que en adelante sería el derecho oficial del mundo cristiano. Jesucristo se había presentado solo una vez y había dicho: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El derecho divino de regir la iglesia y a toda su feligresía, ricos o pobres, nobles o plebeyos, le correspondía pues únicamente a Pedro,
y desde luego a sus sucesores, los altos sacerdotes del Señor. Pedro había sido elegido por Jesucristo para ser su representante y expresar su poder, y Jesucristo era el Hijo de Dios y el Dios uno en el misterio de la Trinidad, el Dios creador del todo lo existente. Nada habría, pues, en el mundo que pudiese considerarse más elevado que el representante del Dios creador. En consecuencia, si alguien osase oponerse a Pedro, si pretendiese ejercer un poder o una voluntad contrapuesta a la del vicario de Jesucristo, si se arrogase un derecho divino, para ello se trataría claramente de un hereje, de un hombre maldito de Dios, de un ser que por su propia insolencia se ha situado fuera de la iglesia y al que corresponde con toda justicia suprimir también del mundo. El derecho canónico no dejaba así ninguna posibilidad para que los reyes de la sangre ejerciesen la función regia. La soberanía real procedía ahora del culto cristiano y los reyes debían ser investidos por los sucesores de Pedro, los sacerdotes máximos. Y si la realeza debía ser confirmada, quedaba con ello anulada el principio de la aristocracia de la sangre pura, tal como convenía al pacto cultural. Naturalmente, como tantas veces antes, los pueblos se someterían al hechizo de los sacerdotes y sobrevendrían los tiempos tenebrosos de la ausencia del rey, en los cuales la función regia ha sido usurpada por las potencias de la materia. Los reyes del derecho canónico no son reyes de la sangre, sino meros gobernadores, agentes del poder estatal, de acuerdo a la definición del Papa Gelasio I. Aparte del poder estatal existe la autoridad de la Iglesia, de donde procede la soberanía de aquel. De esta idea gelasiana se deriva la teoría de las dos espadas, formuladas por San Bernardo Golem. El poder estatal es análogo a la espada temporal, en tanto que la autoridad de la Iglesia equivale a la espada espiritual. Pedro y sus sucesores, por lo tanto, empuñarían la espada espiritual, ante la que debería inclinarse la espada temporal de los reyes y emperadores. Pero nada de eso es cierto, aunque se lo codifique en el derecho canónico. La pretendida espada espiritual de la Iglesia Golem es solo una espada sacerdotal, y el poder en que un rey de la sangre está autorizado a ejercer por el derecho divino del Espíritu Eterno no es precisamente análogo a una espada temporal, sino a una espada de voluntad absoluta, a una espada cuya empuñadura se encuentra en el origen, más allá del tiempo y del espacio, pero cuya hoja puede atravesar el tiempo y el espacio y manifestarse al pueblo. En todo caso, el rey de la sangre empuña la espada abolitiva, cuya acción se llama honor y plasma con sus toques las formas del reino. De esos golpes de voluntad real, de esos actos de honor, brotará la legislación, la justicia y la sabia administración del Estado carismático. Si Felipe IV desea presentarse como rey de la sangre, aclaran los dominicanes, deberá restaurar previamente la función regia, deberá abandonar la ilusoria espada temporal que le fue impuesta a sus antepasados por los sacerdotes del pacto cultural y empuñar la verdadera espada abolitiva de los señores del pacto de sangre, la espada que manifiesta el poder absoluto del Espíritu. Sin embargo, el derecho canónico vigente en este momento legaliza la jerarquización de las espadas de acuerdo al pacto cultural. Primero la espada sacerdotal pontificia, segundo la espada temporal regia. Es necesario, pues, modificar el orden jurídico existente, circunscribir el derecho canónico al ámbito exclusivamente religioso y establecer un derecho civil separado. La función regia exige inevitablemente la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, frente a esta exigencia, Felipe IV no se encontraba en la situación de iniciar algo totalmente nuevo, una especie de revolución jurídica. Por el contrario, el Circulus Dominicanis iba preparando el terreno para ello desde los tiempos de Luis IX, abuelo de Felipe IV. A partir de esos días, en efecto, los señores del perro venían influyendo sutilmente en la corte francesa para favorecer la formación de toda una clase de legistas seglares, cuya misión secreta consistiría en revisar y actualizar el derecho romano. Felipe III, el hijo de Luis IX, fue un rey completamente dominado por los golems cistercienses, quienes lo mantuvieron en una ignorancia tal que valga como ejemplo
Jamás se les enseñó a leer y a escribir. Su estructura mental, hábilmente modelada por los instructores Golem, correspondía más a la de un monje que a la de un guerrero. Los señores del perro nunca intentaron alterar este control, pues su estrategia no pasaba por él, sino por su hijo Felipe IV. Sin embargo, en su momento lograron influir para que Felipe III aprobase una ley aparentemente provechosa para la corona, en la que se reservaba el derecho de otorgar títulos de nobleza a los legistas seglares. Este instrumento jurídico se hizo valer luego para promover a numerosos importantes dominicanis a los más altos cargos y magistraturas de la corte, hasta entonces vedados a todas las clases plebeyas. Aquellos legistas seglares pertenecientes al círculo dominicanis se abocaron con gran dedicación a su misión específica y para 1285 ya habían desarrollado los fundamentos que permitirían construir un estado en el que la función regia estuviese por encima de cualquier otro poder. Felipe IV contaría de entrada pues con un equipo de consejeros y funcionarios altamente especializados en derecho romano, quienes lo secundarían fielmente en su confrontación con el papado Golem de las más prestigiosas universidades francesas, especialmente París, Tolosa y Montpellier, pero también de la orden de predicadores y hasta de la nueva burguesía instruida. Saldrán los legistas que darán apoyo intelectual a Felipe IV. Entre los principales cabe recordar a los caballeros Pierre Flotte, Robert de Artois y al conde de Saint-Paul, a Enguerrand de Marigny, procedente de la burguesía normanda, así como su hermano el obispo Philippe de Marigny, a Guillermo de Plazian, caballero de Tolosa y ferviente cátaro, y a Guillermo de Nogaret, miembro de la familia de villanos que habitaban en las tierras de Pedro de Creta y Valentina, en San Félix de Caramán. Sus abuelos habían sido quemados en Albi por Simón de Montfort, pero él profesaba secretamente el catarismo e integraba el Círculos Dominicanis. Fue profesor de leyes en Montpellier y Nimes antes de ser convocado a la corte Felipe el Hermoso. Bueno, pues seguiré más adelante con más. Gracias. Bye bye.